Relatos entre las voces de lo desconocido. Mi nombre es Lucrecia. Soy de Jalisco, México. Voy a relatar sobre un favor que le pedí a la Santa Muerte y lo que descubrí a raíz de eso. Esto sucedió cuando mi hija tenía 2 meses de haber dado a luz a mi nieto. Me encontraba muy nerviosa porque desde que quedó embarazada, se fue de la casa y no sabíamos nada del padre de la criatura. Con no saber nada, me refiero a que ni siquiera sabíamos quién era él, ya que no dio señal alguna. Mi hija era una madre soltera quien debía de luchar sola. Por fortuna, mi hijo mayor se hizo cargo de la situación. Con su esposa, la recibieron en su hogar de brazos abiertos y la ayudaron en todo lo necesario. Yo quería que ella viviera con nosotros, con sus padres, pero se negaba. Mi esposo no tenía muchos deseos de recibirla, porque decía que no la crió para que se acostara con cualquiera y que estaba grande para soportar un niño pequeño. Desde la noticia del embarazo, la relación se quebró totalmente. Si bien yo también estaba enojada con ella por considerar aquello una imprudencia, tampoco estaba dispuesta a abandonarla. Intenté convencerla de que se viniera con nosotros para asegurar el bienestar de ese niño, pero se negaba. Desde que quedó embarazada no se hablaba con su padre y la relación nunca se reparó. Un día, fui a visitarla y sujeté a mi nieto en brazos. Era todo un ángel que me llenaba de orgullo. Me recordó cuando di a luz a mi primer hijo, aunque no podía probar que una criatura tan inocente creciera sin un padre. Hablé con mi hija de la manera más amable posible para tratar que el padre de la criatura al menos pagara la manutención. Pero ella dijo que no sabía quién era el padre y que tampoco quería saberlo. Insistí en realizar una prueba de ADN, esperando que así se pudiese encontrar, o al menos saber quién era. Pero mi hijo enseguida intervino y dijo que así no funciona, y me exigió que dejara el tema de lado. Antes de irme, mi hija me prohibió tocar cualquier tema sobre el padre del niño. Dolida, solo podía maldecir a aquel desgraciado que la dejó embarazada y desapareció sin dejar rastro alguno. Yo siempre fui devota a la Santa Muerte, le tenía mucho respeto y le pedía favores a mi niña Blanca, pero solo cuando era muy necesario. Una noche, mientras mi esposo dormía, fui al pequeño altar que tenía y encendí una vela. Dejé unas frutas como ofrenda y le pedí mi favor. Intenté ser lo menos vengativa posible, pero el dolor que tenía dentro me lo tenía que sacar de alguna manera. Quiero que el sujeto que dejó embarazada a mi hija lo pague, le pedí. Que lo pague bajo tu juicio, pero que no se quede como si nada hubiese pasado, que tenga lo que merece. No le deseé la muerte, porque eso no se le desea a nadie. Solo quería lo que mi niña Blanca considerara justo. Que el mal que le hizo a mi pobre niña y a mi hermoso nieto se le regresara. Al otro día, la vela se había consumido por completo, sin dejar rastro alguno. Eso era un indicio de que mi favor fue bien recibido por mi niña, por lo que estaba en paz,
confiando en que la Santa Muerte haría lo correcto. Una noche, mi esposo se fue a dormir temprano porque se sentía mal. Luego de la cena, dejé la cocina limpia y como no tenía sueño me quedé tejiendo en el sofá hasta la medianoche. Dejé de tejer cuando desde el altar de la Santa Muerte escuché un sonido o algo moverse. Al llegar, la estatuilla de la niña blanca estaba reposada a un lado, haciéndome entender que había caído de lado. Le pedí permiso para acomodarla y cuando la dejé en su lugar, me disculpé con ella por dejarla en una posición que hiciera que se cayera, aunque recordando los días atrás, no entendía cómo pudo caerse. Llevaba más o menos 5 días en el mismo sitio sin tocarla, atribuyendo a alguna señal. Fui a buscar a mi marido para contarle. No me contestó. Lo sacudí de la cama y al tocar su rostro lo noté helado. Grité desesperada. Al darme cuenta, mi esposo había muerto. Llamé al hospital y a mis hijos. Resulta que mi esposo sufrió un infarto mientras dormía. La culpa me gobernó. Sentí que mi pedido había sido mal recibido por la Santa Muerte y como castigo se llevó a mi esposo. Hablé con una vecina amiga de años, quien también era devota de la Santa Muerte. Necesitaba desahogarme con alguien. No le quería admitir a mis hijos que de alguna manera yo era responsable de esa muerte por tal pedido, por lo que se lo dije a esta amiga. Cuando le di los detalles de lo que quedó de la vela, mi vecina me explicó que algo yo había pasado por alto. Si no había quedado nada de la vela, fue porque tomó bien mi pedido. ¿Por qué me castigaría? Además, a mí no me había pasado nada. Fue que ella tuvo una ocurrencia que me devastó. Y si tu esposo murió, fue porque tiene algo que ver con el padre del niño, dijo mi vecina. Me bajó la presión de los nervios, pero no había otra razón. Días más tarde, llamé a mi hija. No me atrevía a decírselo en persona, pero de alguna forma tenía que sacármelo de adentro. Le conté de mi pedido a la niña blanca y que cuando su padre murió, la estatuilla había caído. Ella estaba en completo silencio y mientras tomaba tiempo para hablar, necesitaba saber la verdad. Mi hija quebró en llanto y mientras yo imaginaba lo peor, finalmente lo confesó. Mi esposo era el padre de la criatura. Había perdido su dignidad y cuando se enteró del embarazo fue cuando mi hija se fue de la casa. No era por una discusión entre ellos por quedar embarazada de cualquiera. Era para olvidar que el niño era de él. La Santa Muerte cumplió con mi pedido, aunque nunca me habría imaginado que el golpe sería tan directo. Hasta el día de hoy, me siento culpable por tal atrocidad, cometida bajo mi propio techo, sin siquiera darme cuenta. Tampoco tuve la certeza de cuántas veces cometió aquella atrocidad, si es que no fue solo una vez. Tenía un ser despreciable a mi lado y nunca me di cuenta. El secreto quedó entre nosotros y nunca más se habló del tema. Tampoco se lo dijimos a mi hijo, aunque no estoy segura de si lo sabe o no. En mi familia contamos con un chamán de confianza.
Cada cierto tiempo venía a nuestro hogar para darnos guía y bendición, además de realizarnos nuestras consultas para que con videncia nos advirtiera de algún infortunio o nos ayudara a tomar una decisión importante. Personalmente me encontraba muy feliz en aquel momento, por lo que no necesitaba de una consulta directa. Tenía 26 años en aquel momento. Estudiaba en la universidad mientras vivía con mis padres. Llevaba 6 meses de relación con un chico maravilloso. Carlos era fantástico. Tenía 28 años, dueño de 2 gasolineras de las cuales llevaba la contabilidad. Al tener esta profesión, era un hombre muy pulcro, prolijo, independiente y sobre todo atento. No hablaba de él con mi familia. Si bien todos sabían que estaba en una relación, no me agradaba contar mucho lo que hacía con él. Siempre fui muy reservada en ese asunto. Un sábado, el chamán llegó de visita. Era un amigo de la familia, por lo que además de realizarle nuestras consultas, también teníamos un buen lazo con él. Ese día, simplemente llegó por el cumpleaños de mi madre. Aún así, mi madre de curiosa le pidió que me hiciera videncia para saber cómo estaría con mi novio. No pude evitar sonrojarme. Mi madre le preguntó si con Carlos le daríamos un nieto. Aquel chamán rió a las carcajadas. Tampoco sabía mucho de mi novio. Me preguntó que si quería que viese algo, que se lo pidiera. Ciertamente, no tenía dudas algunas. Lo hice más que nada por diversión. Él tomó mis manos y me observó a los ojos. Nunca explicó cómo lo hacía. Siempre se quedaba mirando fijo a la otra persona y así comenzaba a decir lo que veía en ese momento, que según él, lo olvidaba a los minutos. Noté cómo sus ojos se enrojecieron como si fuese a llorar, además de que sus manos empezaron a transpirar. Estuve a punto de preguntarle qué pasaba, pero cuando tenía esas sensaciones, no había qué hablarle. Solo realizarle preguntas concretas o responder lo que él preguntara. Hay una mujer llorando. Fue su pareja. Ella no descansa en paz, dijo el chamán. ¿Cómo que no descansa en paz?, pregunté asustada. Ella murió, continuó el chamán. Vanessa está en esa casa. El chamán me soltó y comenzó a toser sin descanso. Pensábamos que se estaba ahogando. Nos quedamos preocupados por él y por lo que él vio. No podía imaginar a mi novio haciendo algo como eso. El chamán demoró unos minutos en recomponerse y olvidó lo que había visto. Solo recordaba ver algo relacionado con el sufrimiento de una mujer, pero sin tener claro qué. Mi familia estaba horrorizada, al punto de que me prohibieron seguir en relación con Carlos. Estuve en su casa más de una vez. Me dormí con él en su hogar y jamás vi algún indicio de que tuviese una mujer antes que a mí. Nunca encontré ropa de otra mujer, joyas, perfumes o algo parecido. Ciertamente lo consideré una locura. Si confié en el chamán, es porque fue el guía de nuestra familia por años. Cuando él se sintió mejor, tratamos de llegar a una conclusión. El chamán lo que me dijo es que si lo olvidó de esa manera,
es porque seguramente alguien protege esa casa. La protección a la que él se refería eran las manos de algún tipo de brujería. No podía quedarme con las dudas. Tampoco me parecía acorde enviarle un mensaje para terminarlo sin razón clara. Era una situación que no sabía cómo manejar. Mi madre estaba desquiciada dando vueltas por toda la casa. Me escondí en mi habitación, tomé mi teléfono y lo llamé. Hablamos por unos minutos, como si nada, hasta que le pregunté: ¿Quién es Vanessa?, le pregunté de forma casual. Carlos se quedó en silencio por un momento. ¿Por qué la pregunta?, él me dijo, aunque en su tono de voz algo se apagó. Le hablé a una amiga de ti y me dijo que salías con alguien llamada Vanessa. Como nunca supe de tus relaciones anteriores, solo quería saber. Vanessa fue mi pareja hace un año. Nada relevante. ¿Quién es tu amiga?, dijo Carlos. No supe contestar y por fortuna escuché un ruido de un golpe seco que interrumpió la conversación. ¿Qué pasó?, pregunté para cambiar de tema. No sé, luego te llamo, respondió y cortó el teléfono. Quedé con un nudo en la garganta sin saber qué hacer. Le conté a mi madre que llamé a Carlos y me confirmó que su ex se llamaba Vanessa. Aterrada, casi no dormí en la noche de esos nervios. Al otro día, no sabía qué hacer. Mi madre casi no me dejaba salir de casa. Durante todo el día no tuve noticias de él. Así pasaron varios días. Me quedé esperando a que fuera Carlos el primero en dar noticias, en llamarme o escribirme, pero nada. Confusa, decidí llamarlo y su teléfono dio fuera de señal. Pocos días después nos enteramos de la verdad. Carlos murió en su casa, de muerte súbita. Por los rumores, si no fue el día que le llamé, fue al otro día. Los vecinos se dieron cuenta por el olor que liberó su cuerpo. Al llamar a la policía, encontraron su cuerpo tendido en la sala. A raíz de ello, se investigó la casa. Descubrieron que le había arrancado la vida a su exnovia. Encontraron el cuerpo enterrado en el patio. Nunca nos explicamos cómo fue que todo eso dio a la luz. Según el chamán, cree que al realizarme la evidencia, ayudó a liberar a aquel espíritu que sufría, como si estuviese capturado o reprimido, hasta que alguien decidió observar. Recordé aquel golpe que escuché durante esa llamada y lo relacioné con ella, con el espíritu de Vanessa manifestándose. Pasé varios días sin dormir y comer. La imagen del hombre prometedor se derrumbó ante mí. Incluso temí que de alguna manera me relacionaran con él y que fuese cómplice de la muerte de su ex. Eso fue una de las cosas que más me dejó pensando. ¿Cómo podía ser posible que Carlos muriera y nadie supiera que yo era su novia? O al menos, que nadie lograra dar a mi rastro. Ser discreta me ayudó a mantenerme fuera de toda problemática. También aprendí que por más perfecta que pueda ser una persona, las apariencias engañan. Quizás, si seguía con él, habría terminado con el mismo destino de Vanessa. Gracias a un chamán, descubrí algo aterrador en mi novio. Historia de terror escrita
por Pablo Rojas, relatada por Entre las voces de lo desconocido. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.